Caminando entre las frías y húmedas praderas escarpadas del Tíbet, cuenta la leyenda que pueden verse hormigas caminar con el torso semidescubierto y sus órganos internos expuestos. Así van recorriendo las veredas en una continua digestión enzimática interna que las lleva a caminar erráticamente de aquí para allá. Se desvían de sus caminos enfilados, dejando a un lado sus labores comunitarias, olvidando su compromiso biológico con su nido, dejando atrás a sus hermanas y buscando escalar árboles hasta llegar a las hojas más altas. En un estado semi-inconsciente, deciden anclarse. Algo dentro de su sistema nervioso las sujeta a este lecho final. De su cuerpo surgen hilos transparentes hacia el exterior que revelan un micelio. Estas hormigas zombies son llevadas al suicidio por el hongo que se alberga en su interior, Ophiocordyceps. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, un espacio donde podrás actualizarte en temas de citopatología. Síguelos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y amigable, haciéndote ver la ciencia médica de forma entretenida. Yo soy Elizabeth García, bioanalista y citotecnóloga de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que se esconde bajo la lupa del microscopio. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren muy bien a la hora que sea que nos están escuchando. El día de hoy les quiero hablar de un hongo en particular y para inspirar en este episodio me inspiré en la serie que se estrenó hace poco en HBO, The Last of Us. Esta es una serie que se basó en el videojuego que se estrenó en 2014, un videojuego que salió en el año 2014, titulado de la misma forma, The Last of Us. Esta serie televisiva, o bueno, que está en HBO, que la podemos ver por esa plataforma, tiene como premisa, y me llamó a mí mucho la atención, es el hecho de que se habla como de los humanos se vuelven zombies, pero en este caso, en vez de estar controlados por un virus, como generalmente vemos en estas películas de zombies, en este caso están controlados por un hongo. Y me pareció una premisa interesante pensar en hongos y darle como esa importancia al hongo, que generalmente son microorganismos que dejamos de lado y que no se toman como que tanto en cuenta y realmente tienen una importancia biológica, no solo en que causan patologías en el ser humano, sino también en otras utilidades que tienen en la naturaleza. De hecho, existen, como para hablar brevemente de alguna utilidad de los hongos, existen hongos que trabajan en simbiosis junto con las plantas y les ayudan a proporcionarle nutrientes y agua a las plantas, y de la misma forma las plantas les suministran nutrientes al hongo, que estos son los llamados micorrizas y que actualmente se utilizan mucho en la agricultura para favorecer el crecimiento de las plantas. Entonces ahí vemos que hay otras utilidades de los hongos, además de los que son comestibles para el hombre. La premisa principal de esta serie habla de que, dado o como consecuencia del aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático, este hongo se apodera del mundo y convierte a los seres humanos en zombies, controlándolos tal cual como en cualquier otra película de zombies. Bueno, los seres humanos son controlados por este microorganismo y en este caso el hongo en cuestión
es del género Ophiocordyceps. Ese es el hongo del que hablan en esta serie. De ese género de este género de hongo existen varias especies, y este es un hongo que ciertamente tiene capacidades de generar zombies, pero no en el caso de los humanos, sino en los insectos, como en la historia que escuchamos al inicio de este episodio. Son hongos que son capaces de infectar a ciertos insectos, y como por ejemplo en las hormigas que las mencionamos al inicio, a moscas, orugas, entre otros insectos. Estos hongos han sido capaces, cada especie de este hongo ha sido capaz de evolucionar y ser capaz de infectar a estos insectos en particular. No son capaces de infectar a todas las hormigas, sino a ciertas especies de hormigas en particular, igual a ciertos tipos de moscas y a ciertos tipos de orugas. Entonces es un proceso que no es tan sencillo, que el hongo o que un microorganismo en cuestión sea capaz de infectar a otro ser vivo. Y eso para explicar un poco de que si es real que algo como una epidemia de hongos y nos vuelvan zombies sería algo real. Vamos a ver que aunque la serie se basa un poco en eso, obviamente es una serie de ciencia ficción, hay algo de realismo, porque obviamente está tomado de hechos reales como lo que es el cambio climático, como la existencia de este hongo, que es algo real, pero tanto como que va a volver zombies a los humanos, no. Y ya vamos a ir explicando el por qué no sería posible este planteamiento de esta serie. Como les mencionaba, bueno, sí existen vínculos lógicos en los que se basó esta serie, como el hecho del calentamiento global, o de que los hongos causan zombies, pero en el caso de los insectos. Realmente de que estos hongos sean capaces de evolucionar hasta convertir a los seres humanos en zombies es algo que realmente, dado o como consecuencia del aumento de las temperaturas, es algo que realmente es una ficción. No es tan cierto esto, porque para que un microorganismo, como en este caso de Ophiocordyceps, él sea capaz de dar el salto, cuando hablo de dar el salto es que ya él deje de infectar a insectos, que son seres vivos bastante sencillos, por decirlo de alguna forma, no son seres tan complejos o con sistemas tan complejos como el de un mamífero, que es el caso de los seres humanos. Para que un hongo de ese salto de dejar de infectar insectos y comience a infectar a seres humanos, eso toma millones de años de evolución y cambios genéticos que lo lleven a eso. Entonces obviamente el poder infectar a los insectos que infecta le tomó muchos años de evolución y adaptarse a esto, como para que de un día para otro sea capaz de infectar a los seres humanos. No es algo tan sencillo ni tan fácil de lograr. De hecho, se calcula que existen millones de especies de hongos en el mundo y solamente unos cientos son peligrosos al ser humano. Y esto se debe en particular a que nuestra temperatura corporal nos protege de que los hongos nos infecten, en cierta medida, de que muchos de estos hongos nos infecten. Ciertamente han habido algunos que se han podido adaptar y pueden crecer a la temperatura corporal de los seres humanos, pero no es así la mayoría. La gran mayoría de los hongos prefieren un rango de temperatura entre los 25 y 30 grados centígrados. Entonces ahí vemos que esa premisa del calentamiento global o del cambio climático sí es un poco válida en lo que plantea la serie, sí tiene cierta validez, porque eso si las temperaturas del ambiente van aumentando, pues obviamente van haciendo que progresivamente los hongos tengan que adaptarse a esas temperaturas mucho más elevadas. Ya la temperatura ambiental no está en ese rango de 25 a 30 grados y es muy posible que ellos vayan adaptándose a temperaturas más elevadas y que en un futuro puedan ser capaces de sobrevivir a temperaturas de 36 grados como nuestra temperatura corporal, y por lo tanto sean capaces de causar infecciones en el humano. Pero para eso obviamente toma mucho tiempo y toma tiempo de adaptación y de cambios genéticos. Y una de las razones por las que tenemos hongos en la piel es que ellos pueden introducirse entre los pliegues de la piel, que son lugares que son bastante húmedos y oscuros, donde ellos pueden proliferar a una temperatura inferior a la temperatura corporal, porque obviamente al estar en la piel todavía están, vamos a decir, que a temperatura ambiente, porque no están dentro de nuestro organismo, así que no están a 36 grados. Por eso es que muchos de los hongos afectan a nivel cutáneo, aunque sabemos que existen otros tipos de hongos que sí causan infecciones internamente, como infecciones pulmonares o un sinfín de infecciones, pero no todos los hongos.
Y otro planteamiento que también es, como les mencionaba, en relación a lo que plantea esta serie del calentamiento y los cambios climáticos, a medida que la Tierra se va calentando, pues obviamente existe una preocupación a que este cambio entre la temperatura ambiental y la corporal no vaya siendo tan drástico, y que esto, como les mencionaba hace un rato, facilita que los hongos vayan evolucionando, siendo capaces de soportar temperaturas más altas y por lo tanto en algún momento ser capaces de sobrevivir dentro del cuerpo humano. Así que ese planteamiento del calentamiento global y de que las infecciones fúngicas comiencen a tomar mucha más importancia y comiencen a ser mucho más frecuentes en los seres humanos, pues es una realidad que no está muy lejana en verdad. De hecho, existen hongos capaces de infectar a las personas, como que se han visto un incremento o que se han visto estos hongos actualmente debido a estos aumentos de temperatura, como es el caso de Candida auris, que aunque sabemos que existen varios tipos de cándida y la cándida o la candidiasis es una infección micótica común en el ser humano, esta especie de Candida auris no era conocida hasta el año 2007, en donde se vieron casos de personas infectadas por esta especie en particular que no se había visto que infectara a los seres humanos. Entonces se asocia a que esto se debe un poco a los cambios climáticos. Y pues obviamente en el caso de esta Candida auris, pues no es un hongo que salió de la nada, sino es un hongo que estaba en la naturaleza, estaba allí en el medio ambiente, y que con los aumentos graduales de temperatura que se han visto en los últimos años, pues bueno, él fue capaz de irse adaptando poco a poco a temperaturas más elevadas, y de esa forma pues pudo llegar a infectar a los seres humanos. Y eso puede ir pasando con otros tipos de hongos. Otra pregunta que quizás también nos surge a partir de esta serie es, bueno, ¿es posible que exista un brote fúngico similar a lo que pasó hace poco con la pandemia que acabamos de pasar con este virus del COVID-19? Bueno, no es algo descartable, es algo que no lo debemos descartar del todo, de que pudiera existir una especie de epidemia o de un brote causado por agentes micóticos, por lo que les voy mencionando. Ciertamente el calentamiento global se ha visto que ha favorecido un poco a que las infecciones micóticas o fúngicas vayan prosperando un poco más de lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, volviendo al objetivo principal que nos trae este episodio, que es el Ophiocordyceps, que es este hongo en el que se inspiró esta serie The Last of Us, pues les quiero hablar un poco pues de que existen 35 de estos hongos que convierten a los insectos en zombies. Como les mencionaba hace un rato, no solamente son las hormigas, sino también pueden llegar a infectar algunas especies de moscas y de orugas. Y bueno, ¿cómo son los signos de esta infección? ¿Qué es cómo ver que se ha visto, que se han descrito en los insectos? Bueno, los primeros signos es un comportamiento errático y anormal de estos insectos, como justo mencionábamos en la historia inicial, que hablábamos de que esta hormiga va como perdida, caminando en otra dirección, y se desvía de hecho de su grupo, de sus hermanas, y ya no sigue como nosotros vemos las hormiguitas que van en filita, pues ella rompe eso y se va a hacer otras cosas porque eso se lo está generando el hongo. Se cree que el hongo toma el control físico del huésped, del insecto que está infectando, ya que estas células fúngicas se van posicionando alrededor del cerebro, secuestran lo que es el sistema nervioso del insecto y son capaces de controlar sus músculos. Y por eso es que uno dice que son zombies, porque están en un estado de semi-inconsciente en donde sus movimientos son controlados por este hongo. O sea, ellas no controlan sus movimientos ni hacia dónde van a ir, sino que es el hongo quien les dice hacia dónde dirigirse. No está claro todavía exactamente cómo es que ocurre esto, cómo es que el hongo es capaz de hacer todo esto dentro del insecto. Se tienen varias teorías de que sí es porque libera sustancias químicas que actúen como especies de receptores a nivel del sistema nervioso y de neurotransmisores, y que sean capaces como de hacer las funciones de lo que serían los neurotransmisores normales dentro del organismo de la hormiga, o si es que ocurre una alteración del ADN del insecto y que lo lleva a hacer este comportamiento anormal. Pero bueno, esas son cosas que todavía están en estudios.
Algo importante es que a diferencia de los virus y las bacterias, los hongos entomopatógenos, que son los que afectan a insectos, no necesitan que el huésped los ingiera, como ocurre con la mayoría de las bacterias o de los virus, que necesitan que su huésped, en este caso el insecto, se lo coma, bien sea en una hoja o en algún nutriente que pueda consumir este insecto y cause una infección. No, en este caso, en el caso particular de los hongos, ellos causan la infección porque se posicionan en las zonas externas del insecto, que es lo que se conoce como el integumento, y a través de mecanismos químicos y moleculares son capaces de ir penetrando hacia el interior del insecto. Entonces vean que los mecanismos que utiliza el hongo para invadir a su huésped, en este caso a estos insectos, es un poco distinto al que generalmente utilizan las bacterias o los virus, que ellos sí tienen que ingresar internamente a su huésped. En este caso, no. Una breve explicación de qué es lo que ocurre. Una vez que ingresa el hongo al interior, ya vimos que se posiciona en la parte externa del insecto, logra irse ingresando poco a poco, atravesando este integumento gracias a mecanismos químicos, ciertas sustancias que le facilitan su entrada, y una vez en el interior, debido a que el sistema inmunológico de los insectos es bastante primitivo, como les decía, los insectos son organismos desde el punto de vista biológico bastante sencillos, no son tan complejos como hablar de los mamíferos, como en el caso del humano, son un poco más sencillos y tienen un sistema inmunológico mucho más primitivo que el que tenemos los seres humanos. Entonces este sistema inmune apenas es capaz de responder a las toxinas del hongo y en muchas ocasiones no logra retrasar, lo que hace es como retrasar un poco todo el procedimiento que hace el hongo de invasión, pero no llega a destruirlo del todo. Por lo tanto, el hongo es capaz de seguir su invasión y de desarrollarse hasta multiplicarse. Ya en el interior de este insecto, el hongo comienza a atacar el tejido muscular, el tejido adiposo, y aquí es cuando las hifas, que son estructuras del hongo, se fragmentan en pequeños cilíndricos que se transportan por todo lo que es la hemolinfa del insecto, vamos a decir que por las vías sanguíneas, que serían como las venas, en este caso de los seres humanos o de los mamíferos. Bueno, es como para que más o menos se entienda qué es lo que sucede. Y en estas condiciones su número, la cantidad de partículas del hongo, o sea, el hongo en sí, se incrementa hasta alcanzar todas las estructuras y tejidos de este invertebrado, es decir, de este pequeño insecto, produciendo así entonces finalmente su muerte, porque obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un ser vivo creciendo en su interior, utilizando todo su sistema para proliferar y crecer, hasta que finalmente lo que le va a pasar a estos insectos es que se van a morir. Y es eso, no, o sea, por eso es que no es que van y como las películas zombies, que van y van a morder otro insecto, y no va a ocurrir eso como ocurre en la serie, que si ven la serie, que se las recomiendo que la vean porque es interesante. No es que los insectos van y muerden a otro y infectan a otro, no es de esa manera que ocurre la infección. Y una pregunta que surge entonces es, ¿estamos seguros que este hongo no puede infectar a los seres humanos? Y ya se los mencionaba un poco hace un ratito, que les decía que para que este microorganismo, en caso de este hongo, sea capaz de adaptarse y evolucionar hasta ser capaz de hacer lo mismo que hace en el insecto, pero en los mamíferos, como en el caso del humano, eso va a tomar años de evolución y mucho trabajo evolutivo, serían millones de años para lograr estos cambios genéticos, así que realmente no es algo que sea muy factible que suceda, por lo menos actualmente no. Si llegara a pasar, van a ser millones de años para que algo así suceda. Para el hongo es mucho más fácil adaptarse e infectar insectos y lograr su objetivo, que al final, más que matar, el objetivo del hongo no es tanto matar al insecto, sino reproducirse, porque al final eso es lo que buscan todos los seres vivos, perpetuarse. Entonces el hongo lo que busca es reproducirse y para eso utiliza al insecto. ¿Por qué? Porque él necesita ir hacia las zonas más altas de los arbustos, de los árboles, para que sus esporas, que son estructuras reproductivas, puedan liberarse y llegar a otros insectos y así seguir su ciclo de vida. Para eso es que utiliza a los insectos y por eso se hizo esta adaptación de infectar a los insectos. Bueno, como les digo, no es posible que esta infección ocurra en seres humanos. De hecho, cada especie de hongo, como se los mencioné incluso hace un poquito, que crea estos zombies,
de estos insectos zombies evolucionó para adaptarse a un insecto en específico. Como les mencioné hace un rato, no todos los hongos no todos los Ophiocordyceps van a infectar, o todas las especies de Ophiocordyceps van a infectar a todas las moscas, no, sino que el que infecta a las moscas infecta exclusivamente a una especie en particular de mosca. Entonces vean que es bastante complejo, no es tan sencillo como que ese hongo va a infectar a cualquier insecto que él quiera, no, él se adaptó para infectar a una especie en particular de insecto. Entonces vean que realmente está muy lejos de la realidad que este hongo vaya a infectarnos a nosotros, los seres humanos. Y bueno, eso es un poco de lo que sería este hongo. Ya en la segunda parte les voy a hablar un poco de las utilidades que tiene este hongo, porque no todo es así tan terrorífico como insectos zombies. Así que nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Mientras que el hongo de la oruga y las hormigas producen historias de terror para los insectos, las poblaciones de humanos en los valles tibetanos tienen una larga tradición de recolecta de este tipo de hongo, en búsqueda de propiedades medicinales. Se piensa que puede mejorar el vigor en general. Ophiocordyceps fue documentado por primera vez en los escritos de un monje tibetano durante el siglo XV como un remedio general. Y en los escritos de medicina china se recetaba su uso para tratar enfermedades relacionadas con el hígado, enfermedades cardiovasculares, entre otras tantas. En los años 90, un entrenador de atletismo aseguró que el secreto para que varios de los miembros de su equipo hubieran roto muchos récords había sido un menjurje de este hongo mezclado con sangre de tortuga. Bueno, ya volviendo en esta segunda parte, como les decía, estábamos hablando de este hongo llamado Ophiocordyceps, que inspiró la serie The Last of Us, que está en HBO, se las recomiendo que la vean, sobre todo a los que les gusta la ciencia ficción. Y ahora vamos a hablar, ya hablamos de cómo el hongo funciona, que infecta ciertos insectos, y ahora vamos a hablar de las utilidades que tiene este hongo. Algunas de las utilidades se utiliza como agente de control biológico, porque son capaces de regular las poblaciones de artrópodos de forma natural, sin necesidad de tener que utilizar productos fitoquímicos que generalmente producen efectos nocivos en el medio ambiente. Entonces vean que para controlar ciertas plagas de insectos que atacan a los cultivos, se utiliza este hongo, que como ya vimos, infecta a estos insectos en particular. Entonces utilizamos estos hongos o la cepa en concreto que me interesa, dependiendo obviamente del tipo de insecto que se busca atacar, pues se utiliza el hongo específico para él, la especie de Ophiocordyceps que corresponda, y se logra atacar a estos insectos y disminuir la población de estos insectos que están acabando con los cultivos de una forma más natural, o una forma natural de hecho, porque no se van a tener que utilizar agentes químicos ni pesticidas que al final también dañan el medio ambiente y también a veces son nocivos para la salud. Otra aplicación que está un poco relacionada con lo que mencionábamos anteriormente de los cultivos, y que de hecho se encuentra en fase de estudio y de experimentación, es la restauración del patrimonio histórico, sobre todo en lo que son obras de arte antiguas, como que están hechas en madera, como los retablos, cuadros, etcétera, los marcos de los cuadros, evitando el uso de insecticidas que generalmente son tóxicos. Entonces lo mismo, utilizamos este hongo para matar a esos insectos que pudieran estar destruyendo estas obras o estos muebles o estos elementos antiguos que se quieren preservar, utilizando este hongo que acabe con estos insectos y así evitar el daño o el deterioro de estos muebles o pinturas u obras históricas.
Así que otra utilidad de este Ophiocordyceps y de las distintas especies de este hongo. También otra utilidad es que algunas especies como Cordyceps militaris y Ophiocordyceps sinensis son especies consumidas como alimentos funcionales en todo el mundo, debido a que tienen numerosas propiedades medicinales, como el aporte de distintas vitaminas del grupo B, como es la B1, B2 y B12. También tienen aportes en vitamina E, en vitamina K y en numerosos minerales como el sodio, el zinc, el hierro, el potasio, el calcio, el selenio y el manganeso. Además, otras propiedades más importantes es que mejoran el rendimiento debido al efecto antifatiga que tienen algunas especies, estos hongos, el Cordyceps militaris y el Ophiocordyceps sinensis, que son algunas especies de este género de hongos. Además, también se ha visto en algunos estudios que tiene funciones como vigorizante sexual, estimulante del sistema inmune y del sistema inflamatorio. También se ha visto estudios en donde se ve una mejora cardiovascular, reduciendo el colesterol y los triglicéridos en circulación. Otros estudios también han demostrado que son capaces de regular los niveles de glucemia en sangre, y se han visto estudios más recientes, el 2015, que pudiera tener cierto efecto anticancerígeno. También ya en lo que son enfermedades mentales como la depresión, también se han hecho estudios y se han visto que tienen una utilidad como antidepresivo. También se han hecho estudios en relación a la fertilidad y se ha visto que hay unas mejoras en la fertilidad, y también ayudan en lo que son los daños hepáticos. Entonces veamos que no es tan horroroso este hongo, así como nos los plantea la serie de que nos vamos a infectar. Primero, que ya vimos en la primera parte que eso no es posible, y que realmente tienen utilidades para el ser humano. Utilidades médicas que pueden ayudar no solo en el aporte de vitaminas y minerales, sino también ayudar en algunas enfermedades. Y esto ha sido todo en este episodio. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes, que hayan aprendido un poco más. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle like, a compartir, por supuesto. Y también los invito a que vean esta serie. Y además, en la descripción les voy a dejar varios links para los que les interese aprender un poco más sobre este hongo Ophiocordyceps. Este espacio llega a ustedes gracias a LepisMax, un lugar donde encontrarás agendas, cuadernos, planner y cualquier artículo de papelería que se ajusta a tus necesidades. Síguelos en @LepisMax. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte, en Spotify, YouTube y TikTok. Siempre nos conseguirás como Citología, Ciencia y Arte.